Docente y compañeros todos, tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad mi grupo y yo les vamos a presentar el video sobre las principales medidas de prevención y control de la contaminación del agua en actividades públicas y privadas de la ciudad del Cusco. La producción diaria de lixiviados viene a ser producto de la descomposición de la materia orgánica que parte de la basura del relleno sanitario de Shakira. Se incrementa en temporadas de lluvias por aporte directo del agua, de precipitaciones pluviales, de las escorrentías superficiales y de posibles manantiales. Este incremento de la población y también el desarrollo de la sociedad está contribuyendo a gran cantidad a los residuos generados diariamente. La composición de los lixiviados va a variar de acuerdo a las velocidades de la descomposición química, a las precipitaciones en el área y a otras condiciones, pero todas van a coincidir en poseer una alta carga orgánica. La degradación de los residuos por la producción de lixiviados ocurre en dos etapas biológicas. Una es la aeróbica, que es formado por la humedad de la basura durante la compactación y construcción de celdas. Está constituido principalmente por partículas, sales disueltas inicialmente presentes en el relleno y la presencia de cantidades relativamente pequeñas de especies orgánicas. Por ejemplo, en el caso de la glucosa, para cada mol de glucosa disuelto en agua, vamos a combinarlo con 6 moléculas de O2 y mediante la respiración vamos a tener 6 moléculas de CO2 más 6 moléculas del agua y una energía correspondiente. En el caso de la etapa anaeróbica, durante la degradación anaeróbica inicialmente va a prevalecer la fermentación ácida, obteniendo así un lixiviado de un bajo pH debido a la producción de ácidos grasos volátiles y la alta presión parcial de CO2 que va a haber. Los lixiviados según su edad de relleno sanitario. Los lixiviados de las áreas de los rellenos sanitarios que han sido recientemente llenadas producen un lixiviado altamente contaminante. El lixiviado joven es la carga orgánica que es muy alta porque al transformarse en la materia orgánica que en biogás hay una reducción de carga orgánica, ya que este lixiviado va a ir evolucionando con la edad en el vertedero. Y al principio un lixiviado muy cargado orgánicamente cuenta con un amonio muy bajo. Y según aumentan los años, el vertedero va generando gas, que es y el de cubo va a ir disminuyendo y el amonio va a ir aumentando. Y además los microorganismos eliminan también compuestos como el amonio y otros compuestos nitrogenados. Y así se va a conseguir un clarificado agua sin materia orgánica y los microorganismos, por tanto, oxidan la materia orgánica disuelta y las partículas de expresión y los coloides se coagulan y van a formar sedimentación. Cusco se destaca por la amplia gastronomía que presenta, en especial en el distrito de Saya, el cual presenta más de 20 chicharronerías en este sector. Sin embargo, el hecho de que existan chicharronerías en Saya que viertan sus residuos directamente al desagüe es un problema serio de contaminación del agua y del medio ambiente. Los residuos de aceites, grasas y vísceras que se vierten al desagüe pueden afectar la calidad del agua y del ecosistema local en varias maneras. Conjuntamente con ello, investigamos en una chicharronería que se encuentra en el primer paradero de Saya, la cual nos brindó la información que aproximadamente en la semana recaudan 5 litros de aceite, las cuales lo llenan en un balde y lo llevan a un terreno baldío para desembocarlo ahí. Sin embargo, esta práctica la realizan 5 o 10 chicharronerías que están en Saya. El restante de las chicharronerías las bota directamente al río. En base a esta referencia, seguidamente tendremos información que nos explica cómo el agua, al estar en contacto con el aceite usado, nos va a generar diferentes reacciones químicas. Como primer punto tendríamos cuando las grasas y aceites se vierten en el agua, pueden formar una capa en la superficie debido a su naturaleza hidrofóbica. Esta capa puede tener un impacto negativo en la calidad del agua y el ecosistema acuático debido a varios procesos químicos. Uno de los principales procesos químicos que se produce cuando las grasas y aceites se vierten en el agua es la reducción de la cantidad de oxígeno disponible en el agua. Esto se debe a que las grasas y aceites son biodegradables y los microorganismos presentes en el agua utilizan el oxígeno para descomponerlos. A medida que los microorganismos consumen el oxígeno, la cantidad de oxígeno disponible en el agua disminuye, lo que puede afectar negativamente a la vida acuática. Además, la capa de grasa en la superficie del agua también puede bloquear la entrada de luz solar del agua, lo que puede afectar la fotosíntesis en las plantas acuáticas. La fotosíntesis es un proceso químico que convierte la energía solar en energía química
y es esencial para la producción de oxígeno en el agua. Si la cantidad de luz que entra en el agua se reduce debido a la capa de grasa, entonces la producción de oxígeno también se reducirá. Punto tenemos que cuando las grasas y aceites se descomponen en el agua, pueden reaccionar con el oxígeno del agua y los microorganismos presentes para producir ácidos grasos y otros compuestos orgánicos. Estos compuestos orgánicos pueden ser tanto ácidos como bases, lo que significa que puede afectar el pH del agua. Como un ejemplo, tenemos cuando los ácidos grasos se producen en el agua, pueden reaccionar con el agua para formar ácido acético, que es un ácido débil. El ácido acético puede disociarse parcialmente en el agua, liberando iones de hidrógeno y disminuyendo el pH del agua. Por otro lado, cuando los compuestos orgánicos producidos son bases, pueden reaccionar con el agua para formar hidróxido de sodio, que es una base fuerte. El hidróxido de sodio puede disociarse completamente en el agua, liberando iones hidróxido y aumentando el pH del agua. Tenemos que tener en cuenta que las reacciones químicas que ocurren en el agua son complejas y pueden involucrar muchos compuestos diferentes. Además, las condiciones ambientales como la temperatura y la presencia de otros contaminantes en el agua también pueden afectar las reacciones químicas y el pH del agua. Continuando, los residuos de vísceras contienen altos niveles de compuestos orgánicos. Cuando estos residuos se liberan en el agua, se va a dar un proceso llamado la mineralización. Y durante ese proceso, los compuestos orgánicos se van a descomponer en compuestos más simples como amonio, nitratos y fosfatos. Y el amonio producido durante la mineralización va a reaccionar con el agua para formar iones de amonio. Y estos iones también pueden reaccionar con otros iones presentes en el agua para formar compuestos como el amonio nitrato o el amonio fosfato. Sin embargo, cuando se liberan grandes cantidades de nutrientes en el agua debido a la actividad humana, como es el caso de las chicharronerías, puede llevar a la eutrofización y a la disminución de la calidad del agua. Por ello, nuestras medidas preventivas vienen a ser el crear puntos verdes con contenedores de acopio, los cuales pueden ser promovidos por la municipalidad y por los comerciantes del lugar conjuntamente a sí mismo. A ello, realizar charlas informativas generales. La otra medida es el crear biocombustible, que esto se le llama el biodiesel, que es usado como un sustituyente de la gasolina y así poder mitigar toda la contaminación y también contribuir a la producción de energías renovables. Continuando con la exposición, les hablaré por qué el río Guatanay está afectado directamente por el Camal de Caira. Empezando en que actualmente el Camal de Caira se encuentra en una situación de emergencia por la contaminación que genera hacia el río Guatanay, ya que la mayoría de los fluidos que se generan son desechados de manera directa al río. La contaminación del agua también afecta a la salud de la población, ya que en la temporada de lluvias el río Guatanay suele elevar su caudal y este se desborda y afecta a los pobladores que están a los alrededores. Es por ello la importancia de tomar en cuenta el mejoramiento de este camal, disponiendo de las autoridades a una visión más equitativa. Una de las principales causas serían los residuos ganaderos, y entre estos destaca la materia orgánica, tales como la sangre desechada, los pelos y el abono, es decir, las heces de los animales sacrificados. Y producto de ello son los olores putrefactos por la sangre en descomposición. A pesar de que la sangre está siendo aprovechada para crear alimento a los peces, no es al 100%, y el sobrante se vierte a la alcantarilla y es evaluado en el exterior siendo fuente de proceso de putrefacción. Al igual que la mezcla de restos de basofía y contenido intestinal, ya que los animales al momento de ser sacrificados son llevados en ayuno y al momento de botar sus heces en el ayuno liberan todos sus microorganismos y su flora intestinal. Reacciones químicas que suceden al contacto con el agua de los afluentes residuales generados en los camales, como la materia orgánica proveniente de las heces de los animales sacrificados, suceden las reacciones como los procesos de oxidación y reducción. La forma en que estos procesos ocurren está ligada a la existencia o ausencia de oxígeno disuelto. ¿Qué quiere decir? Que el oxígeno es el agente oxidante más importante en las aguas naturales y es esencial para la supervivencia de la vida acuática. Sin embargo, la presencia de compuestos oxidables como la materia orgánica puede reducir la concentración de oxígeno en el agua, que lleva a la pérdida de biofauna. Por ejemplo, en la respiración aeróbica, cuando hay una cantidad excesiva de materia orgánica, en un ambiente donde no hay oxígeno disponible, se considera un medio reductor. En estas condiciones se producen tres procesos importantes: la desnitrificación, la fermentación y la producción de metano. En estos procesos se utiliza la fórmula química CH2O, que es el metanal, como la unidad mínima para representar la materia orgánica involucrada.
Mencionaremos dos medidas de prevención, que sería el tratamiento del electroquímico de aguas residuales procedentes del camal, que en este caso se pudo comprobar que al aplicar una corriente eléctrica al agua residual del camal municipal de Anta, se produjeron cambios significativos en sus características físicas y químicas durante un tratamiento de electrólisis de 30 minutos. Se observaron variaciones notables de un aumento en los niveles de temperatura, turbidez y pH y una disminución en la conductividad eléctrica de las dichas muestras de agua, sin importar el nivel de voltaje utilizado en el proceso de electrólisis. Esos hallazgos sugieren que la utilización de la electrólisis podría ser una opción eficaz para el tratamiento de aguas residuales y para mejorar su calidad. Como segundo, el mejoramiento de planta de tratamiento de aguas residuales, puesto que en nuestro Petar de Cusco, en este caso Río Caira, no se trata completamente, ¿no? Puesto que también este río es directamente contaminado por el camal em, de San Jerónimo. Una solución biológica desarrollada por la empresa irlandesa Oximen, conocida como reactor de biopelícula airado con membrana, que sería la MABR, tiene el objetivo de aumentar la capacidad de una estación de tratamiento de aguas residuales en un 50%. Este proceso, que no requiere la evacuación del depósito, puede instalarse sin interferir con las operaciones habituales de la planta. La empresa española Acción Agua ha explicado por primera vez el reactor MAPR en Zaragoza, en España, lo que ha permitido aumentar la capacidad de la planta durante los picos de entrada de la materia orgánica. El MABR utiliza membranas de fibra hueca permeables al gas con una película adherida que facilita directamente el oxígeno de los microorganismos, que lo que mejora el rendimiento energético, ¿no? Reduce la producción de fangos y traduce una gran capacidad de recuperación del sistema. Todo esto es un proceso in situ. La contaminación de microcuencas de Camagmayo, Tintaya y Cañipía por actividad minera Extrata Tintaya en la provincia de Espinar. Desde más de 2 décadas se ha ido haciendo una explotación minera del cobre en lo que es el distrito de Yauri en Espinar. La población ha ido identificando que su agua ha sido contaminada por diferentes metales y se ha presentado parámetros que no son naturales y para el consumo óptimo. Por lo tanto, en el 2012 se ha habido un fuerte conflicto social, de manera que se han hecho estudios de la OEFA, Ocenergía, ANA y Digesia, en los cuales se han identificado metales como el hierro, el selenio, el cadmio, el manganeso, el sodio, y también de otra forma bicarbonatos, nitratos y sulfatos. De esta forma, por diferentes estudios se ven alterados diferentes parámetros como el pH y la conductibilidad. En el caso del pH presenta un comportamiento ácido presentando valores menores a 6.5 y en la conductibilidad mayores a 2000 microsiemens por centímetro. Bien, las reacciones químicas que se producen en este tipo de contaminación al agua van a ser la producción de lo que es procesos redox en la reducción de lo que es el hierro más 2 a hierro más 3. También se da la formación de hidróxidos de hierro. De la misma forma se va a dar a procesos de formación de sulfatos. También se da la formación de sulfatos de hierro y de la misma forma proceso de neutralización dando lugar desde el carbonato de calcio y el ácido sulfúrico a sulfatos de calcio, agua y CO2, entre muchas otras reacciones que se están explicando en la imagen. En primer lugar, la principal medida es establecer de manera correcta y respetar lo que son los límites permisibles del ECA del agua. Para confirmar la eficacia del sistema de cobertura debe hacerse un monitoreo constante del comportamiento in situ y no únicamente de modelos numéricos y determinar las propiedades del material de laboratorio. Teniendo en cuenta que los relaves mineros se pueden hacer también tratamientos, se puede hacer un tratamiento de relaves mineros de revestimiento de geoceldas, geomembranas con una capa compactada de arcilla. También asimismo es necesario reforestar la zona afectada, por lo cual se plantea una revegetación para lo que es las zonas afectadas en lo que se ha trabajado a tojo abierto.